Quiero decirles de que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Amén. Y que Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Desde el momento en que nosotros estamos en este mundo, no es por casualidad. Amén. Es porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Esa es una gran verdad. No sé si usted lo cree, pero si usted lo cree, es así. Y si no lo cree, también es así. Amén. Amén. Ok. Hoy el tema de esta enseñanza le puse caminando en el propósito de Dios. Y entre signos entre signos de admiración le puse hacia la honra. Amén. ¿Por qué hacia la honra? Tal vez ustedes dirán, pero eso no rima nada, pues, o sea, no tiene nada que ver con lo que caminando en el propósito de Dios. Pero yo quiero decirle algo a usted esta noche, que cuando nosotros caminamos bajo el propósito de Dios y buscando cada día el propósito de Dios, se llega el momento en el cual Dios nos honra. Amén. Dios nos honra. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Todos ustedes saben cuál es el propósito de Dios para su vida. ¿Tú sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Adorar. Amén. ¿Tú sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Ah? Ok, yo creo que todos sabemos que desde que estamos en este mundo tenemos un propósito y que uno de los propósitos Dios nos creó para, dice la palabra, para que fuésemos, lo creó para la alabanza de su nombre, amén, para adorarle, amén. Pero más que eso, nosotros nacimos en este mundo porque tenemos algo que cumplir en este mundo, amén. Amén. Y nosotros lo podemos ver en la historia bíblica. Hubieron grandes hombres que nacieron y que esos hombres se esforzaron por buscar ese propósito de Dios y ellos lo alcanzaron. Amén. Amén. Y Dios los honró. Y hablando del propósito de Dios, es impresionante para cualquier persona leer y escuchar hablar de la historia de José. ¿Cuántos han leído la historia de José? ¿Quién era José? Era un joven soñador como cualquiera de nosotros. Un joven que soñaba. Amén. Ok. Ustedes hemos escuchado muchas veces decir al pastor o a cualquier otra persona cómo habla Dios, cómo Dios revela el propósito de Dios a sus hijos. Y una de las formas es por sueños. Es por sueños. Amén. Si nosotros vemos cómo Dios le empieza a revelar su propósito a José, ¿de qué manera? ¿A través de qué? A través de sus sueños. Ahora, es todo lo contrario con Abraham. Lo hace directamente y le habla y le da un mandato. También con Noé le habla y le da un mandato. Amén. Ahora, quiero que te vayas conmigo al libro de Génesis 37, capítulo 37, versículos 5 al 8. Génesis 37, 5 y 8. Amén. Y dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí, atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Yo creo que todos sabemos y conocemos más de esta historia, de que luego de que él sueña, de hecho él ya era aborrecido por sus hermanos, porque era el más pequeño y era el más mimado por su padre. Amén. Pero este joven empieza a soñar de una manera de que a sus hermanos no les caía nada bien, porque imagínense que a usted, su hermanito pequeño, le diga que él sueña de que él está gobernando sobre ustedes que son mayores. Me imagino que no les iba a caer nada bien. Amén.
y vienen y emprenden un plan para deshacerse de su hermano. Y el plan fue que lo iban a matar. Pero la Escritura lo repite y lo repite de que Dios estaba con José, porque los sueños que José tenía eran sueños que Dios ponía en su corazón y a través de esos sueños lo iba a llevar por un proceso para que hubiese un cumplimiento, y más adelante vamos a ver nosotros cuál es el cumplimiento. Ahora, el propósito de Dios es que pasemos por procesos, no es destruirnos, no es castigarlos, no es castigar a sus hijos. El propósito de Dios es formar el carácter de Cristo, y a través de ese proceso desprender en nosotros un deseo y una pasión por seguir nuestros sueños, por seguir nuestras metas, mejor dicho, por seguir nuestro destino, ese destino profético que Dios ya marcó para cada uno de nosotros. Amén. Y vemos de que emprenden un plan para deshacerse de José. Lo iban a matar, pero no lo matan, Dios no lo permite. Después uno de sus hermanos tiene una idea más brillante y dice, no hay que matarlo, hay que venderlo. Así pues, lo vendemos, lo deshacemos de él y lo ganamos unos cuantos pesos, unas cuantas fichas. Y de hecho es lo que hacen. Amén. Luego es llevado a Egipto, donde es un esclavo de uno de los generales del faraón llamado Potifar, y luego es acusado de algo de que él no ha cometido, lo meten a la cárcel, y luego que lo meten a la cárcel, él se daba a conocer siempre porque era un joven que soñaba, y él interpretaba los sueños de las personas que soñaban. Amén. Y llega a oídos del faraón que había un joven soñador, un joven que interpretaba sueños, y lo mandan a traer porque él había tenido un sueño, interpreta el sueño, y a partir de ese momento Dios lo empieza a poner en el lugar para donde Dios lo estaba preparando. Amén. Durante todo ese tiempo Él lo preparó. Ahora la pregunta es, muchos de nosotros tenemos sueños. Amén. Amén. Muchos de nosotros tenemos sueños. Soñamos cosas, hay cosas en nuestro corazón que nosotros deseamos ser, que nosotros deseamos llegar hasta ahí. Pero muchas veces nosotros nos pasamos quejando por todo. Y fíjense que yo he leído toda esta historia, y algo que me sorprende, que en toda esta historia, a pesar de todas las cosas que a este chaval le pasaban, él nunca se quejó. Nunca se quejó. Yo leí esta historia toda y yo no encuentro donde la palabra dice que él se quejó. Él nunca se quejó. Amén. Y a partir de ese momento, Dios lo empieza a honrar. Usted fue perseguido, fue encarcelado, fue juzgado, etcétera, pero encontró el propósito de Dios. Su propósito, su sueño, su destino profético fue honrado. Amén. ¿Y saben cuál era el propósito de Dios con él? ¿Por qué lo hizo pasar por todo eso? Lo estaba preparando. ¿Para qué? Para que él gobernara. Amén. ¿Y saben qué? Algo que me sorprende, que recibió tanto daño, pero él aprendió a perdonar. Amén. Cuando este varón es puesto, o sea, no había otro hombre mayor que él, con mayor autoridad en todo Egipto después del faraón, era él. Amén. Y Dios lo lleva con un propósito. Y vemos que cuando el papá de él muere, dice la palabra de Dios que le lleva la noticia a él, y mientras le narra la noticia, donde su papá Jacob le pedía misericordia para sus hermanos por lo mal que se habían portado con él, por tanto daño que le habían hecho a él. Amén. Y dice la palabra de Dios que él lloraba mientras le contaban esa historia, y dice que sus hermanos fueron y se postraron delante de él y les dijo: he aquí, hazlos tus siervos. Amén. Y él les dijo: no soy yo semejante a Dios, no soy más grande yo que Dios.
Por cuanto no teman, amén, no teman, no teman, que yo os cuidaré de ustedes. Dice la palabra de Dios que Él se encargó de toda su familia, de todos sus hermanos. Es algo que me impresiona. Después de haber recibido tanto daño, tanto maltrato por sus hermanos, Él decide perdonarlo, amén, decide perdonarlo, amén. Muchas veces para lograr, para alcanzar nuestro destino y lo que Dios quiere para nosotros, es importante actuar, amén. A pesar de que Él pasó por todo ese proceso, Él nunca renunció a su sueño, amén. Él nunca renunció a su sueño. ¿Cuál era el sueño que Él había tenido? Que dice de que mientras hacían manojos, dice que el de Él estaba parado y los demás se doblaban hacia Él. Amén. Y vemos el cumplimiento de ese sueño, lo vemos cuando sus hermanos llegan a Egipto. Llegan a Egipto a buscar comida porque era la única parte donde había comida, donde los graneros estaban llenos. ¿Por qué? Por la interpretación del sueño que José le había dado a Potifar, al faraón, amén. Y dice la palabra de Dios que cultivó la tierra. Y dice que nunca en la historia había habido tanta comida en Egipto como en ese momento, amén. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios era llevarlo a través de ese proceso. ¿Hacia dónde? Llevarlo a Egipto. ¿Para qué? Él mismo lo declara en la palabra. Dice que él fue llevado a ese lugar, dice, para salvar a su familia de la hambre y gran parte de la nación. Amén. Entonces muchas veces nosotros pasamos por procesos en los cuales no les hallamos sentido. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Amén. Pero Dios tiene un propósito en todo lo que pasa en nuestra vida. Amén. Él actuó. Amén. Y a raíz de las historias también podemos ver Abraham en Génesis 12, 1 y 2. Dios le habla a José por medio de qué? ¿Por medio de qué le habla Dios a José? Por medio de sueños. Abraham, ¿cómo le habla a Dios? Directamente. Y dice de que Dios le hace una promesa. Cuando le habla, ¿qué es lo primero que le dice? Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y le da una promesa, y le hace una promesa, y le da a conocer lo que quiere. ¿Para quién? Para él. Lo que quiere con él y para él. Y a partir de ese momento, su destino, ¿en quién estaba su destino? ¿Estaba en quién? ¿De quién dependía ese destino a partir de ese momento? No, ¿de qué dependía? Dependía de él, porque Dios le había hablado. Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Amén. Y a partir de ese momento, él tenía que empezar a actuar en la palabra que Dios le había dado. Amén. No era fácil. Pero él escucha la voz de Dios y como un hombre que tenía una relación con Dios, él empieza a moverse hacia la dirección que Dios le daba, hacia la dirección. Y no fue un día ni fue un año, fueron años lo que él llevó errante, caminando sin ver la tierra que Dios le iba a mostrar. Pero él estaba seguro de que Dios iba a cumplir el propósito con él. Amén. ¿Y cuál era el propósito? Hacer una nación grande. Amén. Le dijo, mira la arena, mira las estrellas, mira la arena del mar, y así será tu descendencia. Amén. Ese era el propósito de Dios con él. Pero él escuchó la voz de Dios y caminó en el propósito de Dios.